Muy buenos días en este jueves 9 de julio. A esta hora de la mañana, digamos que se está preparando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para regresar a su país desde Washington, después de una jornada muy larga de actividades y de encontrarse con el presidente Donald Trump y hasta de regalar un bate de béisbol que tanto le gusta al presidente. Queremos hacer un balance porque este era un viaje que venía bajo la sombrilla del TEMEC, pero pocos empresarios representaban eso de los que acompañaron al presidente, entre otros factores que podemos incorporar. Y lo voy a hacer con Jorge Suárez Vélez, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Jorge? Dame tus primeras impresiones. Hola Gaby, mira, siendo justos, creo que muchos pensábamos que este viaje podía ser un desastre colosal, ¿no? Y creo que no lo fue, ¿no? O sea, creo que los dos presidentes obtuvieron lo que querían en cierta forma, ¿no? Ya vimos hoy en la mañana, no sé si viste las primeras reacciones de Donald Trump, pero después de que Joe Biden sacó un tuit diciendo, oye, no es cierto esto que este señor ha respetado a los mexicanos, ha estado dividiendo a los latinos, etcétera, salió hoy Trump diciendo, pues puedes decir misa, pero pues, el presidente de México acaba de decir que lo hemos tratado con mucho respeto, así que no sé de qué estás hablando, ¿no? Entonces, pues esto es exactamente lo que quería Trump, le salió bien. Y en el caso de López Obrador, o sea, yo creo que después de tanta crítica que nunca había salido del país, de que no tenía, digamos, así como las agallas para ir a otro mercado que podría ser más hostil, ¿no? Pues yo creo que lo hizo sin mayor exabrupto, aunque yo creo que entre comillas, trampa que se hizo fue evitar una conferencia de prensa, que esa era la parte que iba a ser la más difícil de cuidar. No hubiera podido tener a todos los patiños con los que cuenta en sus mañaneras, ¿no? Que le hacen las preguntas que él quiere, ¿no? Ahí hubiera estado totalmente expuesto y al evitar simplemente cualquier contacto con la prensa, pues no se expuso, así que acabó saliendo sin mayor raspón, ¿no? A ver, tú dirías, mi interpretación por lo que tú estás diciendo además y por todo lo que vi pasar, es claramente que el presidente Donald Trump se apoyó en la popularidad de un presidente que está haciendo muy mal las cosas para muchos mexicanos, que se está quedando corto en ayudar a muchos mexicanos y al sector privado, y se apoyó al presidente Trump, que al quien no le está yendo nada bien, igual que a López Obrador, pero tú sabes que en las encuestas se está marcando una diferencia entre la persona AMLO y el presidente y sus políticas, y en la persona AMLO la gente lo quiere mucho, y está aprovechando Trump la popularidad de este presidente pensando que puede mejorar, digamos, las simpatías entre los hispanos o latinos. ¿Es así? Como yo lo interpretaría, más que apoyarse en López Obrador como persona, creo que se está apoyando en la investidura de la presidencia de México. Es decir, lo que está diciendo es, o sea, yo creo que a lo que estaba muy expuesto es a una fuerte crítica por racismo, a una fuerte crítica por toda esta falta de respeto hacia los mexicanos, por todo este abuso, digamos, en la separación de familias, mandando menores a estos centros de detención. Esto se volvió verdaderamente escalofriante en las acusaciones que se acaban de hacer de abuso sexual de algunos de esos menores en los centros de detención. O sea, ahí estaba muy expuesto en todo esto. Entonces, lo que quería era eso, que el observador viniera para su amigo, que le echara porras, ¿no? Y que en ese proceso, ¿no? Él pudiera hacer exactamente lo que hizo esta mañana. Es decir, mira, pues pueden decir misa, pero el presidente de México me vino a dar las gracias. O sea, ¿de qué están hablando? No somos amigos con México, ¿no? Entonces, yo la vería más por ahí. Es como la continuación del candidato Trump bajando la escalera cuando anuncia su candidatura y diciendo que los mexicanos, México manda violadores y narcotraficantes. Y esta vez diciendo, somos buenos amigos, los dos, porque los dos se llenaron de elogios. Me llamó la atención que el presidente López Obrador en su discurso hablara todavía del Tratado de Libre Comercio. No sé si porque somos analistas, digamos, y periodistas económicos, reparamos en que ya no es más libre y la palabra libre comercio pues es lo primero que vino a destruir al presidente Trump, o si nada más es un detalle al margen por lo que constituye al TEMEC. Sí, yo, o sea, creo que de hecho ni me fijé en eso, pero yo creo que es interesante. Es interesante también ver que el menos partidario del libre comercio y de la inversión privada es López Obrador.
o sea, ha estado despedazando, digamos, a todas las áreas de la economía que se habían abierto a la inversión privada en México, las ha ido cerrando una a una en forma, digo, es tema para otra conversación, pero en forma absolutamente suicida. O sea, ayer escuchaba a algunos expertos regulatorios en México decir que vamos a llegar a un momento donde vamos a empezar a tener apagones como Venezuela o como Cuba, ¿no? Porque simplemente la Comisión Federal de Electricidad no tiene los recursos para generar la electricidad que México necesita. Y por lo que te preguntas, bueno, ¿y por qué hicieron hasta lo imposible por sacar a los privados de ese? O sea, hay un tema dogmático ahí que es, o sea, que no corresponde con este discurso de ayer de alguien que te está hablando de libre comercio y de las empresas y de competitividad. O sea, eso es lo último que ha hecho el Obrador. Pero en el mismo sentido, de lo que tú me decías ahorita al principio, es esa escena donde bajaba las escaleras, ¿no? Iniciando la campaña. Es increíble entonces que el presidente de México agradezca que ha tratado a México con respeto, que agradezca que nunca nos ha impuesto cosas, que agradezca, o sea, la letanía de cosas que dijo ahí es casi una a una las que sí ha hecho, o sea, lo agradeció por no hacer lo que de hecho hizo. Entonces, si hubiera sido sarcasmo, hubiera sido algo muy inteligente, obviamente no fue sarcasmo. Yo creo que algo había de entender que este es un presidente al que le encanta ser adulado, ¿no? Lo aduló hasta el cansancio, ¿no? Pero como mexicano yo me sentí ofendido. O sea, me sentí ofendido porque yo creo que no tenía que, o sea, mucha gente me decía a mí en redes sociales, pues que tú esperabas que se confrontara en la Casa Blanca. Es que hay una diferencia enorme entre confrontación y dignidad. O sea, yo creo que hubiera sido digno, por ejemplo, que mencionara a los Dreamers. O sea, que hablara de el tremendo problema que tienen millones de jóvenes mexicanos que merecen estar aquí, que son el epítome del tipo de migrante que tú querrías tener, que tienen, por donde los analices, es exactamente el que merecería tener un permiso para estar permanentemente en Estados Unidos, entre otras cosas porque nunca han estado en ninguna otra parte. Hubiera sido digno que simplemente los mencionara, que hablara de su existencia, que pidiera ayuda, entonces todo esto es lo que a mí me dejó con muy mal sabor de boca. Creo que, repito, creo que fue un éxito, pero para mí como mexicano sí me deja con muy mal sabor de boca el haber venido a Estados Unidos simplemente a adular en forma temerosa, ¿no? Cuando se pudo haber tenido más dignidad. A mí la parte que también coincido contigo no me gustó fue el exceso de esas adulaciones, pero porque al final terminé sintiendo como, no sé, como una relación de abuso, tú sabes, las relaciones abusivas, cuando en esa relación la pareja le dice gracias por no pegarme, gracias por no, gracias que de momento no me pegas, incluso los tweets de Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, muy en ese sentido, cálida, amistosa, con mucho respeto, y para mí entonces el enfoque tenía mucho más este matiz de vamos a cerrar ese terrible capítulo que tenía Donald Trump en ese año 2015 bajando esa escalinata, y menos lo que tú estás diciendo, los Dreamers a los que atacó y ya amenazó con que vuelve a intentar, pues digamos que levantar todo lo que sería el blindaje para que no los saquen el programa DACA, y tantas otras cosas que has mencionado, Jorge. Entonces para mí tenía ese matiz. Y la otra cosa que menciono el tema de free trade, porque López Obrador el día de ayer en una parte de su discurso se parecía mucho a lo que había dicho Donald Trump cuando empezó la presidencia como candidato. Hablaba de tener un saldo deficitario con el resto del mundo, y entonces este juego de suma cero o no, que representa que un país como Estados Unidos tenga un presidente que cuando ve que su país tiene déficit, entonces tiene un problema y entonces quiere hacer lo imposible y se olvida de otras circunstancias por las que el déficit implica otras cosas. Y López Obrador lo mencionó. Eso a mí me sorprendió. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la verdad, tampoco me acordaba mucho esa parte del discurso, pero esa parte me sorprendió, o sea, porque, o sea, casi es exactamente lo que no quieres oír como economista, ¿no? O sea, no me hables de cosas que no tienen sentido económico, ¿no? Pero por el otro lado, si recuerdas, la otra parte que habló fue de todo este regionalismo, Sí. o sea, lo cual me parece nuevamente absolutamente el tipo de narrativa que no quieres oír, porque yo creo que ese regionalismo en un entorno económico global como el que estamos viviendo puede ser verdaderamente perjudicial, porque puede poner enormes
obstáculos al comercio internacional y provocar mucho menor crecimiento cuando más lo necesitamos. Entonces, sí, o sea, en ambas cosas fue absolutamente la narrativa ignorante de Trump repetida por López Obrador. Exactamente, eso a mí me apenó. Por último, Jorge, también el tema de los empresarios. Este es un viaje de Temec. Ves la lista de los empresarios, una sola mujer, por cierto, una sola mujer, una pena, ¿verdad? Pero también Y que ni es muy empresaria, he dicho de paso. Bueno, y tienes a los grandes nombres de México que en una de las cosas que sí tienen coincidencia hoy, primero no están atados a las cadenas binacionales, como sí estarían el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y otras organizaciones que mencioné ayer en un tuit, porque lo importante era subrayar, o mejor dicho, mencionar quiénes venían, pero subrayar los que no venían. Carlos Slim, Carlos González, bueno, tú sabes, los nombres, Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué tienen en común? Son contratistas hoy día del gobierno federal. Y entonces uno no piensa en el TEMEC, la T del TEMEC, sino la T del Tren Maya, entre otros proyectos de López Obrador. Absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que una vez más, el perfil de empresario que decidió traer estaba muy lejos de ser el adecuado. Trajo más bien a gente que son dueños de medios, o sea, no sé si había una lógica para él detrás de eso, ¿no? En el caso de Patricia Armendáriz, como dices, o sea, ni siquiera la veo realmente, o sea, es una mujer que trabajó en el gobierno una muy buena parte de su vida, ¿no? Hay no sé, Blanca Treviño, hasta, no sé, María Sonaramburu-Zavala, o sea, no sé, hay mujeres son mucho más empresarias, ¿no? Y evidentemente en la parte empresarial, pues debió haber venido Toño del Valle, Carlos Salazar, algunos de los empresarios más internacionales que tiene México, ¿no? Daniel Servige, José Antonio Fernández, o sea, estas grandes multinacionales mexicanas que aparte tienen una extraordinaria reputación a nivel global, ¿no? Que pues esas sí nos hubieran representado con enorme dignidad. Y yo creo, viste que se paraban a hablar en la cena, ¿no? Me hubiera encantado que muchos de los empresarios que estaban ahí oyeran de lo que estos empresariotes mexicanos reales hacen y el poder que tienen y la presencia internacional que han logrado y las extraordinarias empresas que han construido, ¿no? Entonces, o incluso la otra que habría sido inteligentísimo es invitar a algunos de los empresarios mexicanos acá. Acabamos de ver el IPO más grande del New York Stock Exchange este año, una empresa fundada por un mexicano que vino a Nueva York, de hecho más o menos al mismo tiempo que yo llegué acá, y que hoy tiene una empresa que no sé, debe valer 30,000 millones de dólares, una de las empresas de regalías médicas o la empresa de regalías médicas más grande del mundo por mucho. Entonces, oye, no te encantaría haber puesto eso como tu escaparate, ¿no? Y en vez de eso trajiste a los que trajiste, o sea, verdaderamente muy mala decisión. Y marcando el México de los extremos, Jorge, no el México de los emprendedores, que es en pocas palabras lo que también me estás reflejando con lo que me dices. Punto. Exactamente. Y básicamente trajiste a tus amigos. O sea, como sabes, estos son los que están en como consejo que hizo Sí, de empresarios, ¿no? sí, sí. Que es un grupo muy específico, con un perfil muy específico, que creo que la verdad no es el que representa a México. No, hubo de todo también en Washington cuando se acercó al monumento a Juárez, hubo quienes hablen no al comunismo, corrupto, los niños con cáncer, todos estos reclamos grabados en video, pero también hubo quienes apoyan a López Obrador y estaban ahí también presentes, bueno, se caldearon los ánimos, etcétera. Yo quiero cerrar con una reflexión tuya de qué se lleva o qué nos llevamos como país los mexicanos. Estamos a menos de 4 meses de la elección presidencial. ¿Qué pasa si no gana Trump? Esta es una relación muy compleja que se vayan ellos, no importa, va a seguir siendo muy compleja. Esa es la pregunta del millón, Gaby. Yo creo que lo que dijo Juan González de la campaña de Biden es que los demócratas interpretaban esto como López Obrador viniendo a hacer un acto de campaña a favor de Trump. Eso fue exactamente lo que fue. En mi opinión, es un gran error que no hayan tratado de matizar esto, reuniéndose probablemente con Pelosi para agradecer el apoyo demócrata al tratado. Hubieran tenido mil formas de disfrazarlo. Evidentemente no lo hicieron porque Trump prefería que no lo hicieran, ¿no? O sea, le hicieron absolutamente el juego a Trump y desafortunadamente creo que la probabilidad de que Trump gane es menor a la probabilidad de que pierda. Y si hay un gobierno demócrata, o sea, no es que creo que se van a vengar, ni mucho menos, pero sí innecesariamente estamos empezando desde atrás, repitiendo errores que se hicieron en el pasado. El más claro fue el que hizo, de hecho, el gobierno de Salinas cuando se alió o manifestó, digamos, cierta preferencia por Bush papá
y sin pensar que pues, el que ganó fue Clinton y del que necesitaban la firma para pasar el tratado era de Clinton y era mucho más complicado hacerlo porque se habían alineado con el candidato equivocado. Sí, para mí se queda en el recuerdo la imagen de estos dos presidentes adulando al mexicano a Trump, Trump terminando el discurso de López Obrador diciéndole great job, y también me recuerda a otro momento reciente con las protestas por todo lo que sería digamos, la arbitrariedad policial, todo lo que tiene que ver con George Floyd y el presidente Donald Trump, pues digamos que limpiando las calles de manifestantes allá en Washington y saliendo para ponerse frente a una iglesia con una Biblia. Digamos que en ese mismo nivel ubico yo el cuadro de ayer, la verdad, Jorge, en la presidencia de Trump, en la historia presidencial de Trump. De acuerdo contigo. O sea, yo creo que como algo que hemos visto una y otra vez para Trump es que entiende los símbolos, entiende las imágenes y aun cuando eso se haga en detrimento del contenido y del fondo en general, yo creo que ese es un caso más donde eso fue exactamente lo que ocurrió. Jorge Suárez Vélez, te mando un abrazo, buen día, buen resto de semana. Igual, Gaby. Para ti Gracias. también. Cuídate mucho. Bye.